Bienvenidos a Economía en Breve del 11 de septiembre del 2022. Imprudente, vulnerable y falto de disciplina. Así veo el paquete económico presentado por el gobierno para el ejercicio 2023. Imprudente porque el marco de pronóstico sobre el que se construyen las estimaciones, tanto de los ingresos como del lado del gasto, no solo es optimista, sino francamente alejado de la realidad, lo que al utilizarse para estimar los ingresos que recibirá el sector público y a partir de ahí ver cuánto es lo que pueden gastar, implica una sobreestimación importante que se convertiría en un faltante que tendría que compensarse, en caso de no ocurrir, con recortes de gasto o mayor endeudamiento. En esta gráfica puede verse que el pronóstico para el crecimiento económico presentado por Hacienda queda muy lejos de lo que los economistas del sector privado están anticipando, tanto para este año como para el 2023. En esta tabla les presento el marco macroeconómico que presenta Hacienda comparado con las expectativas del promedio del mercado de acuerdo a la última encuesta realizada por Banco de México y nuestros pronósticos aquí de casa. Como pueden ver, hay diferencias importantes no solo en el crecimiento esperado, sino también en la inflación, que Hacienda estima bajando muy rápidamente en el 2023 y un poquito en la tasa de interés. También la expectativa para la tasa, como les digo, resulta muy optimista, sobre todo porque, como ha expresado Banco de México, el sesgo para la inflación es predominantemente al alza y entonces, en consecuencia, también lo es para la tasa de interés. Uno de los supuestos más importantes que hacen es que en el 2023 ya no se requeriría el subsidio a las gasolinas, que en el 2022 terminará costando algo así como 400,000 millones de pesos, como vemos aquí. Me parece que uno de los riesgos más relevantes del entorno global es que los precios de los combustibles repunten nuevamente ahora que se acerca el invierno y Rusia ha cerrado la llave del gas a Europa. Para el 2023, Hacienda estima un aumento de 615,000 millones de pesos en la recaudación por impuestos sobre la renta, que estaría sobreestimado si el crecimiento económico resulta menor al que están esperando, lo que ya vimos que es muy probable. Por el lado del gasto, plantea un fuerte crecimiento de 1.2 billones de pesos respecto al que se aprobó para el 2022, en el que ya están gastando más de lo que habían presupuestado, en parte porque los ingresos han crecido también más de lo que se planteaba hace un año. En esta gráfica puede verse que se está acelerando el nivel de gasto y se está abriendo fuertemente la brecha respecto a los ingresos en el 2022 y en el 2023, que como vemos en esta otra gráfica supera ya el billón de pesos. Uno de los renglones de gasto que está comenzando a ejercer presión sobre las finanzas públicas es el costo financiero de la deuda, que como pueden ver en esta gráfica se ha disparado en 2022 y Hacienda anticipa que seguirá subiendo para alcanzar 1.1 billones de pesos en el 2023. Ojo con este tema, porque ya vimos que Hacienda tiene una expectativa muy optimista para la tasa de interés de referencia en México, que muy probablemente será mayor, lo que se traducirá en un costo financiero también bastante más elevado. Y no solo es la tasa de interés en México la que debe preocuparle, sino sobre todo las tasas de interés internacionales, recordando lo que hemos venido comentando varias veces en este espacio, que los mercados están descontando que la Reserva Federal y los otros bancos centrales desarrollados lograrán contener el brote inflacionario sin tener que aplicar una política monetaria de verdad restrictiva, pero esto es bastante probable. Contrastando con lo que ha dicho el presidente, la deuda del sector público ha venido aumentando a un ritmo cercano a 1 billón de pesos al año desde 2019 y para el 2023 se plantea un endeudamiento de 1.3 billones de pesos. Si vemos los 10 programas y proyectos con más gasto asignado en el 2023, vemos que suman 506,000 millones de pesos en el 2022 y ahora tendrán 750,000 millones de pesos, aumentando su presupuesto en 244 miles de millones de pesos. Aquí falta el dinero destinado, o más bien despilfarrado, diría yo, en la refinería de Dos Bocas, que se integra dentro de la inversión física del gobierno. Lo más lamentable, y por eso refiero la falta de disciplina en el presupuesto, es que estas enormes cantidades del dinero de todos se están usando sin tener claridad de que se estén logrando los supuestos objetivos
ya que no hay ni métricas ni mecanismos para comprobarlo. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si el dinero destinado a jóvenes construyendo el futuro, en lugar de estar alentando la adquisición de habilidades y conocimientos de nuestros jóvenes, se está yendo a la compra de alcohol o de otras sustancias que les hacen daño a ellos, a sus familias y a la sociedad? En fin, podríamos pasar un buen rato comentando el paquete económico, pero dejaría el tema con una reflexión final que plantearía más a manera de sospecha que de una conclusión. Digamos que es una hipótesis. Me da la impresión que la política fiscal está impulsando la inflación, no solo por el déficit fiscal que persiste, sino porque la composición de ingresos y gastos está, por un lado, limitando la oferta de bienes y servicios al recaudar más de la economía, por ejemplo, con una fiscalización persecutoria a las empresas y contribuyentes, mientras que, por otro lado, está repartiendo directamente recursos abundantes a diversos grupos, incrementando con ello la demanda. Pero este es un tema que queda para la discusión y ya veremos cómo evolucionan tanto las finanzas públicas como la inflación en el país en el próximo año. Pero por lo pronto me parece que con este nuevo paquete económico se sigue debilitando la posición estructural de las finanzas públicas y se sigue postergando la atención de muchas necesidades importantes para la población, ya que al darle dinero, pues no es lo mismo que tener un hospital con médicos y medicinas para dar el servicio que se requiere. En la semana tuvimos varios eventos que hay que comentar del entorno político, comenzando con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de retirar el proyecto para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, en un triunfo al menos temporal para el presidente y su movimiento. Me parece que el tema no está zanjado, no está superado todavía, pero por lo pronto es una victoria para el gobierno de López Obrador, que también consiguió otras dos victorias muy importantes. Primero, con la aprobación del Congreso a su iniciativa para pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Y segundo, porque logró de alguna forma el respaldo del PRI, lo que propició el debilitamiento, si no es que la ruptura, de la alianza opositora. Malas noticias para la oposición con miras hacia la elección del 2024 y, como digo, muy buena noticia para el presidente y su grupo. Pasando a los indicadores de la semana, tuvimos resultados heterogéneos, contrastantes diría. Por un lado, la inflación siguió portándose mal en el mes de agosto al registrar 0.7%, que es la inflación mensual más elevada para este mes desde 1998. En este mes se registró un impacto inusual por el extraordinario aumento en el precio de la cebolla, que a su vez se explicó por el efecto que tuvo la fuerte sequía en varios estados sobre el rendimiento de las cosechas. Ya habíamos comentado en este espacio que la sequía tendría impacto sobre los precios agropecuarios que estamos comenzando a ver con este ejemplo. Otros renglones a destacar entre los que tuvieron la mayor incidencia sobre la inflación son los de loncherías y restaurantes que, desde mi punto de vista, reflejan no solo los incrementos en sus costos, sino también revelan un exceso de demanda. Nuevamente, la inflación de agosto quedó por arriba de lo esperado por el mercado, sumando 8 sorpresas al alza consecutivas y alcanzando un comparativo anual de 8.70% que no se veía desde el 2001. Pero la sorpresa en la inflación subyacente fue aún mayor, como vemos aquí, sumando una racha de 21 meses consecutivos con sorpresas al alza. La inflación subyacente fue de 0.80% en agosto de este año, por mucho la más elevada desde 1998 para un mes similar, lo que desde luego resulta preocupante. A tasa anual, la inflación subyacente superó el 8% por primera vez desde el 2001 y, como podemos ver en esta gráfica, sigue mostrando una pronunciada tendencia ascendente sin dar señales de perder impulso. El renglón de mercancías del componente subyacente mantiene su tendencia ascendente también de forma ininterrumpida, alcanzando 10.55% a tasa anual, mientras que el de servicios ha retomado el alza luego de que aflojara un poco hace un par de meses para ubicarse ahora en agosto en una tasa anual de 5.19%. Al interior de las mercancías son los alimentos los que más están empujando al alza, con una inflación anual que ya llegó a 12.94%. Luego del desempeño reciente de la inflación, la revisión de los pronósticos nos lleva a niveles más elevados en los que el pico se estaría alcanzando ya no en agosto, como había comentado desde hace algunos meses, sino ahora en diciembre, con una inflación que termina
lamentablemente por arriba del 9% y con una subyacente en 8.63%. Aún falta hacer la revisión más a profundidad para el 2023, pero por lo pronto tenemos que la inflación se quedará por arriba del 5% para el cierre del año, tanto en la general como en la subyacente. El sesgo para la inflación sigue siendo desafortunadamente al alza. Por otro lado, tuvimos muy buenas noticias en otros indicadores, comenzando con el número de asegurados en el IMSS, que repuntó en 157.4 miles de puestos de trabajo adicionales en el mes de agosto, luego de 5 meses con resultados muy pobres. Es usual que a partir de agosto empiece un periodo de 3 meses en el que suele aumentar la creación de empleos, muy probablemente porque es cuando las empresas comienzan a prepararse para la temporada de ventas de fin de año, que para muchos es la más fuerte. Ya veremos si esto se confirma, pero por lo pronto, pues tenemos estas muy buenas noticias en los datos del IMSS. También las cifras de la industria automotriz presentaron muy buenos resultados en el mes de agosto, destacando sobre todo un fuerte repunte en la producción de unidades que sumó 316.8 miles de vehículos, que resultó la cifra más elevada desde octubre del 2020. Las exportaciones también repuntaron respecto al mes previo para sumar 248.7 miles de unidades. Las ventas internas presentaron una mejoría, modesta, al sumar 83.1 miles de unidades, que todavía refleja señales, de debilidad en el mercado doméstico. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior registró durante junio un crecimiento apenas positivo, marginal, de 0.1% mensual, que estuvo impulsado principalmente por el componente importado, que creció 4.1%, mientras que el consumo en bienes y servicios nacionales se contrajo 0.2% mensual. Como vemos aquí, el consumo privado interior parece haberse estancado en los últimos 2 meses. Por su parte, la inversión fija bruta creció 0.7% mensual en junio, impulsada principalmente por el componente de maquinaria y equipo, que creció 1.3%, mientras que la inversión en construcción repuntó 0.4% en el mes. A pesar de estos buenos resultados en el margen, en el acumulado del año hasta junio, la inversión se encontraba todavía 3.2% por debajo del nivel alcanzado en el 2021 y 16.7% por debajo de la primera mitad del 2018. En esta gráfica podemos ver que la inversión en construcción ha mostrado vaivenes en los últimos meses, pero sigue básicamente estancada en niveles muy por debajo de los que había antes de la pandemia. La producción industrial también registró un repunte en sus cifras del mes de julio, al crecer 0.4% mensual, gracias al buen desempeño de la industria manufacturera, que creció 1.6% y cargó, al resto de las industrias que mostraron de hecho contracciones. Con este incremento, la producción industrial regresa a los niveles justo previos a la pandemia, aunque todavía le falta bastante camino para recuperar los picos alcanzados en el 2015 y también en el 2018. Como podemos ver en esta gráfica, las manufacturas van muy bien y de hecho están acelerando, siendo el sector más dinámico de la economía, lo que se debe en gran medida al dinamismo que también presenta la actividad industrial en Estados Unidos. La construcción, en cambio, comienza a mostrar un declive en los últimos meses que luce preocupante, ya que podría estar retomando su tendencia descendente iniciada desde el 2019. En esta gráfica podemos ver que en el acumulado enero-julio, la construcción se encuentra 17.8% por debajo del nivel registrado en el mismo periodo del 2018. Cabe recordar que la construcción es muy sensible a las expectativas de mediano y largo plazo para la economía nacional, y su mal comportamiento es reflejo de un deterioro de estas expectativas. La confianza del consumidor se deterioró 0.4% durante el mes de agosto, manteniendo una clara tendencia descendente desde el pico alcanzado a finales del año pasado, lo que me parece se explica por el dolor que está infligiendo la inflación sobre los bolsillos de los consumidores. Si esto es así, conforme la inflación se mantenga elevada, sería de esperarse que la confianza del consumidor continúe a la baja en los siguientes meses.
En el entorno global, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Canadá incrementaron sus tasas de interés de referencia monetaria, ambos en 75 puntos base, que son aumentos inusualmente fuertes, anticipando además que vendrán más incrementos dentro del ciclo de alza en las tasas de interés en el que se han embarcado los bancos centrales para tratar de contener el peor brote inflacionario en varias décadas. Estos incrementos ya eran esperados y diría que no tuvieron efectos perceptibles sobre el comportamiento de los mercados financieros. De hecho, los mercados accionarios presentaron ganancias importantes y de forma generalizada. Aquí podemos ver en la lámina nuestro promedio de 10 mercados accionarios que seguimos ganando 2.1% y, como les comentaba en este que es nuestro cuadro resumen, aumentos generalizados durante la semana. La Bolsa de Valores en México repuntó 2.5% para terminar en las 47.043 unidades. El peso mexicano presentó algo de volatilidad, subiendo el martes por arriba de los 20 pesos por dólar, pero regresando al final de la semana a un nivel de 19.90 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos el lunes la muy importante visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a nuestro país, que se reunirá con el presidente López Obrador en el marco del diálogo económico de alto nivel para tratar asuntos que van desde la seguridad nacional como la migración y el tráfico de fentanilo y muy seguramente para tocar el tema de las consultas que están en marcha sobre los temas de la industria eléctrica y las inversiones estadounidenses en este sector dentro del entorno del TEMEC. También tendremos las ventas de la ANTAD y luego del feriado por la conmemoración de nuestra independencia, que recordemos tendrá el pronunciamiento que dijo el presidente haría sobre las disputas que hay en el entorno del TEMEC sobre la industria eléctrica. Si bien se espera un discurso nacionalista y enfocado a fortalecer su posicionamiento político con fines electorales, no se espera alguna decisión radical en los hechos, esperemos que así sea. En Estados Unidos tendremos el combo de indicadores más útiles para evaluar la marcha de su economía, destacando las cifras de inflación al consumidor del mes de agosto, que son un insumo fundamental para la Reserva Federal y para las próximas decisiones que tome de política monetaria. Un dato de inflación sorpresivo podría generar reacciones importantes en los mercados financieros, como de hecho ocurrió con el dato de julio, que fue mucho mejor a lo esperado y también ayudó a un buen comportamiento de los mercados. Para la sección Da Vinci les tengo una perla de sabiduría que me acabo de encontrar en este extraordinario libro de Steven Kotler, que por cierto vale mucho la pena leer para entender más sobre nuestra naturaleza humana. Dice Steven Kotler: la escasez de recursos es siempre la mayor amenaza a nuestra supervivencia, lo que la hace la mayor fuerza rectora de la evolución. Y solo hay dos formas de responder a esta posible amenaza. Puedes pelear sobre los recursos decrecientes o puedes ir a explorar, ponerte creativo, innovar y cooperar para hacer más recursos. Qué claridad para expresar algo tan fundamental de la naturaleza de los seres vivos, que también es parte de nuestra naturaleza, pero lo que realmente nos distingue y nos da ventaja sobre los demás seres vivos es justo nuestra capacidad para cooperar y crear más recursos. Parece evidente que en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, estamos más concentrados en pelear por los escasos recursos decrecientes que en cooperar para ponernos más creativos, innovar y producir justamente más recursos. Además, hay que darnos cuenta que cuando elegimos la primera opción de pelear, esto se convierte en una mayor escasez al reducir la cantidad de recursos que de por sí son escasos. Ojalá internalicemos pronto que es mucho mejor cooperar para producir más que estar peleando por los recursos escasos existentes. Y esto aplica tanto en lo personal como entre las naciones. Y con esto concluimos este programa número 281 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma de estar bien informados del acontecer económico que sea más dinámica y más breve que este programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.